Julio Macedo, exponiendo en el Uruguay. Sí, por segunda vez en los últimos tiempos. En la Casa del Maestro. Exactamente. Exactamente. En el Museo Torres García empezó el 5 de octubre. ¿Qué pintura suya expone en estos momentos? Bueno, expongo un periodo de aproximadamente 15 años. Del 75 al 90, cortando un poco grueso, en realidad hay algunas obras anteriores, quizás haya alguna posterior, pero son esos 15 años de trabajo lo que he seleccionado para esta muestra. ¿Representativa de su pintura? Representativa de la pintura que hice durante esos 15 años. ¿Hay más? Bueno, hay más. Yo incluso pensaba hacer 2 exposiciones a la vez. Bueno, por razones que no interesan no pude hacerla. Por eso está dividida hasta el 90. Porque pensaba hacer del 90 hasta el momento actual. Ya del año que viene o dentro de un par de años. En 2 palabras, ¿qué pintura es la suya? Bueno, yo fui alumno de Torres García, a esta altura yo no soy alumno, fui alumno de Torres García, y lo que muestro en esta exposición sigue bastante cerca las enseñanzas de Torres. Es decir, no exactamente, porque bueno, los años pasan y uno no sigue siendo igual, pero ahí algunos principios generales están manifestados en esta obra. ¿Tiene vigencia, podríamos decir, utilizando una palabra quizás convencional, la pintura de Torres hoy? La pintura tiene vigencia fuera del tiempo, si vale. ¿Se puede decir que no tiene tiempo? Que no tiene tiempo. Es decir, puede ser más moderno en este momento una pintura medieval que una pintura hecha en este momento. Es decir, la modernidad o no modernidad no es un elemento, digamos, que importe frente a, bueno, digamos, la calidad, para decirlo de otra manera. ¿Qué ha percibido, qué receptividad ha tenido la exposición? Un poco más de la que yo esperaba. Un poco más de lo que yo esperaba. La exposición anterior que hice en realidad tuvo muy poca receptividad fuera del momento inicial, y acá realmente hay un continuo pasaje de gente que viene, que me pregunta, que quiere conocerme. ¿Le gustan las críticas? ¿Ayudan? Nunca las leo. ¿Pero ayudan? No, si no las No leen, sé, no nunca vale. las leo. No sé siquiera si hubo críticas a esta exposición. En general desconfío mucho de los críticos. Desconfío mucho. En general las críticas que he leído, si uno mira por ejemplo las críticas que hay de tiempos pasados, se encuentra que realmente son tonterías. Es decir, ahora yo no puedo decir que son tonterías y lo estoy leyendo en este momento, porque me falta perspectiva. Pero las críticas, por ejemplo, hechas a Torres y el taller Torres, bueno, pertenece al mundo de la infamia, ¿no? Macedo, usted trabaja en Uruguay y en Suecia. Exactamente, en Estocolmo tengo un tallercito y acá también. En Europa, ¿ha visto cosas que son distintas desde el punto de vista de la creación? O sea, me refiero a lo siguiente, ¿se crea más en Europa? ¿Hay más posibilidades de crear? No, de crear más posibilidades no, es muy diferente, sí, sobre todo en la parte donde vivo yo. Es decir, los países escandinavos tienen una tradición de pintura que no tiene puntos comunes con la nuestra. Y si fuera que es pintura moderna. ¿Más estímulos hay? Se pinta mucho, no sé si hay más estímulos, es decir, en eso pienso que depende mucho de uno, más ¿no? Se pinta muchísimo, es decir, hay talleres por todos lados. El estímulo para mí, es decir, no digo en sentido general, para mí, es que pude ver muchísima pintura. Acá vivimos de libros, y no es lo mismo ver un Miró o un Picasso en una lámina de 20 por 20 que encontrarse con el cuadro original, ¿no? Pero ahora hay la televisión mundial, ahora se ve simultáneamente en todos lados. Se ve en todos lados, sí, pero el original tiene de todas maneras un peso que no lo tiene ningún tipo de reproducción. O sea que hay que ir a Europa y ver los originales. Es lo posible. Es decir, ir a Europa significa no solo un problema de deseo, significa un problema económico. Es muy caro ir a Europa de acá. ¿A usted le impactó? Mucho. Los clásicos. No, yo he ido a clásico, incluso me fui especialmente a Madrid a ver la exposición de Velázquez, y realmente es un pintor así, por algo está considerado uno de los mejores pintores de todas las épocas. Pero me impactó mucho el medioevo y me impactó mucho la pintura moderna. O sea que usted redescubrió la pintura. La descubrí en su verdadera dimensión. Tiene algo diferente en enfrentarse.
A mí una de las cosas que más me impactó, que no fue de pintura, fue cuando estuve en Grecia las esculturas griegas del siglo VI, creo que son. No me acuerdo, para mí las fechas siempre son... pero, digamos, no la parte helenística, sino la parte anterior, influida un poco por la cultura egipcia. Son impresionantes, apabullantes, no queda otra palabra. Julio, ¿qué le diría a los más jóvenes, a los que empiezan a pintar, que rescaten o que tomen en cuenta de Torres García? Yo la impresión que tengo que para los jóvenes Torres García no existe. Tengo la impresión. Un poco lo que he visto, por ejemplo en la exposición municipal, es que Torres es el gran ausente. Me impresionó más la exposición. Yo no voy a dar nombres porque no interesa más nombres, pero pueden memorizarlo. Pero lo encontré como demasiado, posiblemente no se den cuenta, siguiendo las novelerías europeas. Pienso que Torres le hubiera dado un piso, no para que lo hagan igual, yo tampoco lo hago igual actualmente, y mucho menos en las obras más recientes, pero le hubiera dado un piso conceptual que creo que no tiene. ¿Qué queda de aquellas experiencias de 1945, 46 con el maestro Torres García? La base. Es decir, fueron años muy ricos, yo está claro que era un niño con Torres García. Pero usted era un niño también cuando se acerca a la pintura, ¿verdad? Sí, yo era empecé... precoz en ese sentido. Sí, fui precoz, lo cual no es un índice de mérito, ¿no? Es decir, el problema es que yo empecé como todos los niños a dibujar, todos los niños dibujan, les gusta hacer sus cosas. Pero yo tuvo la suerte de acercarse a un maestro. De ser estimulado primero por mis padres, porque es decir, un niño depende de eso. Empecé con Manolo Lima, por razones de amistad con mi familia, ¿no? Y Manolo siempre decía, cuando él esté en condiciones, no voy a ser yo, va a ser Torres García que le va a seguir enseñando. Entonces, bueno, en un momento se dio que Manolo desapareció con esas cosas que él tenía. ¿Era moda o era admiración mandar a los que empezaban a Torres García? No. En ese momento Torres García era el loco, el tipo que estaba fuera de la realidad, que traía cosas que no servían. No, en aquel momento era una lucha durísima. O sea que la sociedad lo veía como alguien que no estaba sintonizado con la sociedad. No, pues sí, en realidad Torres García tuvo una lucha durísima toda su vida. Es decir, los años que estuvo acá, que fueron del 34 al 49. Es decir, el taller se formó en el 42, antes estaba la Asociación de Artistas Constructivos. La diferencia fundamental que hubo, a pesar de que en realidad no hubo un corte, sino una continuidad, es que el taller Torres García era gente joven. Es decir, yo era niño, pero Burgui tenía 18 años, Horacio 18, 19, es decir, había Fonseca 22, es decir, la mayoría eran hombres que recién empezaban a formarse. ¿Y cuáles eran los primeros pasos suyos? Bueno, al principio creo que todos empezamos por un dibujo y una pintura del natural. Si aprendíamos a ver la realidad, como dijera Torres, con ojo de pintor. Es decir, ver de la realidad que podíamos sacar para hacer un cuadro. Yo trabajé en ese tiempo con Augusto. Es decir, directamente con Torres en ese tiempo que yo íbamos con la obra terminada. Entonces Torres nos daba el juicio final. ¿Era severo? Sí, muy severo. Muy severo y muy lacónico. No se explayaba en grandes cosas, dejaba que tú, de alguna manera, con pocas palabras, fueras el responsable de cómo lo continuabas. Es decir, el de 3 cuadras decía, este es el mejor. ¿Comprendes?
Entonces tú tenías que darte cuenta por qué ese era mejor que los otros. Entonces era una labor en la cual tú tenías que buscar mucho de ti mismo para entender por qué un cuadro era mejor pintura que otro. O sea que estaba en uno mismo descubrirse. Exactamente. Es decir, uno de los grandes prejuicios que hay sobre la enseñanza de Torres es que era una enseñanza muy dirigida, y no lo era. O sea que la pintura se puede enseñar. El tema es el método como se enseña. Hay una parte que se puede enseñar y otra que no. Se puede enseñar determinados valores, se puede enseñar a ver pintura, pero hay una última cosa que no se puede enseñar, y eso lo lleva uno adentro o no lo lleva. Hay condiciones mínimas que hay que tenerlas. Sí, mínimas y algo más que mínimas, ¿no? ¿Y había diálogo con Torres García fuera de eso, fuera del momento? Sí, había dos momentos. A veces yo era muy niño y participaba poco, pero a veces íbamos 3 o 4 a casa de él y bueno, se establecía un diálogo, pero fundamentalmente en el taller. Él iba una vez por semana en forma religiosa, miraba todos los cuadros y después nos leía las conferencias, que después son libros, son los realismo constructivo, el aparente y lo concreto, la recuperación del objeto, etcétera, etcétera. Si usted pudiera hacer un retrato en pocas palabras, en 5 palabras, ¿qué diría de Torres? Mira, hay unas cosas que está en el catálogo. Yo digo que era un iluminado, un hombre que tenía una enorme conciencia de que lo que él estaba haciendo era trascendente. ¿Se puede opinar hoy de alguna manera críticamente sobre Torres? Yo pienso que como pintor es uno de los pintores más creadores que dio el siglo XX, está entre los primeros. El hecho de haber... Cuando usted dice eso, piensa a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, sí, por supuesto, sí, a nivel mundial. O sea que Uruguay tiene uno de los grandes. Tiene uno de los grandes. Y supongo que algún día la gente tomará conciencia de eso. En este momento pienso que todavía no. En círculos reducidos solamente. Pero me iba a decir otra cosa. El retrato. ¿Usted iba a decir? No, estamos en otra cosa en el valor de Torres. Fuera, digamos, de ese nivel internacional que creo que tiene, Torres fue un gran teórico. Fue unos grandes teóricos. Es decir, en el siglo XX hubo teóricos, además de prácticos, y solamente el caso típico de Picasso, que nunca escribió un libro, que hay opiniones vertidas, tomadas de memoria por la gente que lo seguía, pero no. Pero hay 4 o 5 que son teóricos, y Torres es uno de ellos. Y usted dice que fue uno de esos grandes también en la teoría. Sí. En la teoría dio 2 o 3 conceptos que de repente alguien lo dio antes, yo no lo sé, ¿no? El concepto de estructura y el concepto de tono, que yo creo que son, desde el punto de vista teórico, los aportes de Torres. Es decir, uno puede gustarle más una época que otra época. Es decir, hay épocas que uno puede decir, no, esto no me interesa. Pero ese concepto que él lo tuvo toda su vida, son el gran aporte a la historia del arte. Marcelo, pero de esa primera etapa suya, ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? Bastante. Y mucha pintura. Porque es una vida entera dedicada a la pintura. A la pintura, a la artesanía, es decir, años no pinté, hice cerámica, por ejemplo, otros diseñé afiches, diseñé tapices, es decir, siempre dedicado al arte, no siempre dedicado a la pintura, es decir, en el sentido de la pintura como el trabajo de color sobre una tela, ¿no? ¿Hay diferencias, se puede decir, o todo es creación? Todo es creación, lo que artística. pasa es que el material a veces te da determinadas condiciones. Es decir, tenés con las lanas, por ejemplo, te da cierta calidez, tiene ciertas limitaciones, con la pintura te da otro tipo de cosas, otro tipo de textura. Es decir, no son distintas, esencialmente, pero el material te impone determinadas características que te dan algo ligeramente diferente. ¿Y la estructura de su pintura es la misma que en la cerámica, que en el tallado, que en el tapiz? Bueno, la cerámica es un poco distinto. Yo en general
La cerámica además la podemos dividir en dos partes, la parte que es cachar, en la cual, tal como trabajamos en el taller, en realidad la cerámica era una superficie donde se pintaba. Entonces, a pesar de que de su tamaño reducido y de las condiciones de ser normalmente curvos, que te da otro problema, en realidad son como cuadros en cerámica o dibujos en cerámica. A mí lo que más me interesó y lo que más practiqué fue algo así como escultura en cerámica. Escultura. Sí, escultura. ¿De seres humanos? No, abstracto, totalmente abstracto. Abstracto. Torre también trabajó en alguna línea de esa, ¿no? Todo el taller, porque dentro de las concesiones de Torres es que el arte tenía que difundirse en una cantidad de posibilidades que tuviera el alcance de todo el mundo. Entonces se hizo cerámica, se trabajó en metales, se hicieron murales, tejidos. Creo que no quedó ninguna técnica sin practicar. Julio, inmediatamente del corte continuamos con esta entrevista y veremos las etapas siguientes de su pintura y su creación artística. Muy bien. Julio Mancebo, luego vinieron otros años en el Uruguay, otras etapas también de la vida social del Uruguay. Y a usted le tocó estar preso. Sí. ¿Por ideas? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue eso, experiencia? Bueno, la pregunta es un poquito complicada. Es decir, quiero decir, para un artista... Para un artista, claro. Vamos a irlo dividiendo por etapas, digamos. Para un artista el gran problema es el aislamiento. Porque no solo te falta el diálogo con el público, sino el más importante cuando estás no empezando, yo tenía muchos años de pintura, pero de todas maneras, es con el colega. Es decir, la influencia es decir que tú pintás, pero a su vez estás viendo la obra de un amigo en la cual tenés una cierta admiración o un cierto respeto, y esa obra influye sobre la tuya influye sobre él. Eso es inevitable. Es como el pensamiento no se forma solo en la cabeza de un hombre, sino en el intercambio. Bueno, eso es lo que pasa, lo que yo sentí en la cárcel es no tener con quién hablar a mi nivel, digamos. Había mucha gente, yo hice de maestro, di clases, incluso como se dice, nos embagallamos en la celda de otro para poder enseñarle directamente. Yo le di clases a muchos y a otros en los recreos conversábamos, me traían las cosas. Pero lo que me faltó fue el diálogo con el igual. Y eso lo sentí muchísimo, ¿no? Es decir, ese aislamiento es negativo, es negativo. ¿Y qué se creaba entonces en el imaginario de Mancebo? Bueno, yo siempre seguí pintando, es decir, conservo una parte muy ¿Pintaba en la cárcel? Pinté en la cárcel, pinté incluso en lo que le llamamos la mazmorra, son cosas todas pequeñas. En la mazmorra le decíamos en un cuartel, unas piecitas de 90 centímetros por 1,80. Nos doblábamos el colchón, sentábamos el colchón, teníamos una capucha, estábamos esposados, y ahí empecé a trabajar. Me consiguieron que entraran unas hojas y empecé a dibujar. Esas son las primeras cosas. Y después de a poquito se van aflojando y bueno, trabajé siempre. Es decir, no conservo más que el 10-15% de lo que pinté. Pero bueno, de todas maneras fue positivo, trabajé, nunca dejé de trabajar. ¿Se expresaba el dolor en esa pintura? No creo. No, vos sabés que yo en ese sentido, digamos, los sentimientos de dolor, de alegría, por lo menos en forma directa no entran. Es decir, la forma de trabajar nosotros, todos lo dicen en un lugar, es como el albañil que levanta una pared, pone un ladrillo, un poco de mezcla, un ladrillo, y lo que importante es hacer una obra equilibrada, una obra expresiva, pero no de los sentimientos directos, así, inmediatos, no. Si pasó o no, lo dirán los demás. Yo
creo que no. Incluso, bueno, de repente profundizando, podríamos decir que incluso el haber levantado, como levanté la paleta de colores, un proceso de años, ¿no? De colores muy oscuros a colores brillantes, puede haber sido una defensa, puede ser, no sé. Pero realmente yo no fui consciente de eso y no quise, digamos, que los sentimientos inmediatos de dolor, de frustración, de angustia pasaran a mis cuadros. Y la cárcel pasó. La cárcel pasó. 7 años. Y Mancebo continuó con la pintura. Continué con la pintura, ya en conexión de 2 o 3 cosas que pude hacer antes de irme en Europa. ¿La decisión de irse a Europa tenía relación con esto de la cárcel? Sí, era demasiada tensión la situación mía, ninguna posibilidad de trabajo, y una situación, estuve 6 meses intentando quedarme, pero llegó un momento que, bueno, decidimos con la familia que era mejor buscar otros aires por un tiempo. ¿Y esa experiencia de la cárcel se prolongó en la creación artística? ¿Ha tenido alguna expresión? No entiendo muy bien la pregunta. Usted me decía que los sentimientos no se expresaban, sí, diríamos, directamente en su pintura. Sí. Partíamos de la base de que la experiencia de la cárcel había sido dura, que había sido impactante. Pasado ese tiempo, ¿tampoco tuvo expresión en pintura? No, yo seguí trabajando incluso con muchos, con los trabajos que ya venían de la cárcel. Incluso hice, bueno, lo que acá mi prologuista dice, una recuperación de la memoria. Con muchas cosas yo la había perdido, pero conservaba, digamos, el primer esquema, el primer esbozo, el segundo, no importa, es decir, dibujos en los cuales estaba la estructura, estaba alguna indicación de color o no. Y sobre eso pinté, es decir, recuperé algunos de los cuadros perdidos, no todos, pero digamos, en lo que tenía algún elemento que me sirviera, es decir, en la exposición hay 7 o 8 cuadros que son recuperación de obras destruidas. El razonamiento viene por aquí, a ver si me expreso mejor. Si alguien pensó en interrumpir su creación artística con la cárcel, dañarlo en ese sentido, no lo logró. Bueno, supongo que no. Supongo que no. Realmente la cárcel estaba hecha para destruirnos. El problema es que en realidad creo que no nos destruyó. No los destruyó. No, a ninguno. Mejor dicho, hay una minoría que sufrió la cárcel con más intensidad, ¿no? Yo, a pesar de toda la dureza que tuvo, pienso que el mayor problema no fue el nuestro, sino de nuestras familias. Y nosotros estamos como de alguna manera protegidas por el núcleo de los compañeros, que era muy solidario, ¿no? Mancebo, llega a Europa la pintura universal, los grandes pintores, ¿qué le dan? Me da el conocimiento de una pintura que yo podía intuir pero que no conocía. Yo lo conocía por reproducciones, lo conocía por una exposición que venía cada tanto y uno iba entusiasmado a ver un Manet. Bueno, me aburrí de ver Manet, me aburrí de ver Picasso y Miró y Chagall. En un momento uno se siente un poco apabullado. Ustedes decían en otra oportunidad que acercarse a esos grandes pintores no es lo mismo que verlos en el papel. No es lo mismo. La dimensión es otra. Sí, sí. La dimensión es otra. No es un problema de tamaño, tiene algo diferente tiene. En lo cual posiblemente influye incluso el tamaño. No es lo mismo ver un 20 por 20 que ver el Guernica, por ejemplo. El Guernica es apabullante realmente. Y mira que si habríamos visto el Guernica en reproducciones, incluso en producciones más grandes, metro y algo, no, pero enfrentarse a eso puede influir ahí elementos, digamos, subjetivos. Hay toda una aureola de la Guernica, pero realmente es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Hermosa no es la palabra quizás, ¿no? ¿Cuál de los grandes pintores europeos le impactó desde el punto de vista de darle elementos para su pintura? Es decir, lo que me resulta más estimulantes creo que son Klee, Miró, Picasso y Matisse. No sé si ese es el orden, pero son, digamos, dentro de los pintores modernos,
lo que me estimulan para trabajar. Es decir, no es que de repente me guste más. Por ejemplo, hay mucha obra de Miró que a mí no me gusta, pero me resulta estimulante. Es decir, digo, esto, lo que está buscando este hombre, a mí me sirve. Parecería que de los que nombra, Picasso es el más universal, el más conocido. Sí, el más conocido, sí. ¿Es por difusión o es por contenido? No, es muy bueno. Para mí, y vamos, es un atrevimiento de mi parte, lo encuentro más irregular. Es decir, hay obras que realmente son muy buenas y otras que bueno, son de Picasso. Ensayó de todo. Varios estilos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es bastante común en nuestra época, ¿sabes? Torres hizo lo mismo, Klee hizo lo mismo, Miró hizo lo mismo, y en el taller casi todos hicimos lo mismo. Es decir, en otras épocas un pintor empezaba pintando y a través de todo su vida una evolución lenta iba pasando de repente a otra etapa. Por ejemplo, el caso de Cézanne, que es nuestro abuelo, digamos, ¿no? Empezó con una pintura impresionista, la fue ordenando, la fue geometrizando, fue creando un orden distinto, fue deformando. Pero no hay prácticamente rotura. Pero uno agarra la obra de Picasso, la del viejo Torres, y se encuentra con estilos totalmente distintos, pero no que las uno después que otro, que muchas veces se van entrelazando. Es decir, Picasso, por ejemplo, la parte, digamos, naturalista de Picasso, está en cualquier época, ¿no? Antes y después de cualquier época. Y lo mismo con algunas obras expresionistas, que están, por ejemplo, digamos, por el 40 y están por el 70. Se dice que Picasso y Torres se conocieron. Incluso intercambiaron ideas. Sí, se conocieron, yo no estoy muy al tanto de todos los detalles, se conocieron en Cataluña cuando eran estudiantes, Picasso es 10 años menor, pero era mucho más precoz, y tuvieron un contacto, creo que no muy feliz en París. ¿Polémica sobre pintura? No sé exactamente, sé que la relación no fue buena. Mancebo, nosotros vamos a ir a un corte, pero me gustaría que pudiéramos ver los fenómenos de la comunicación, de la globalización, de la televisión contemporánea. ¿En qué medida contribuyen, colaboran o obstaculizan la creación artística? Bueno, la verdad que no sé muy bien, porque la pregunta vuelve a ser muy compleja. Toda forma de información contribuye a una mejor comprensión de los fenómenos. Es decir, poder ver a través de la televisión o de libros o de internet obras que se están realizando simultáneamente en otros lugares, creo que es positivo. De todas maneras, creo que la globalización, como se dice actualmente, no sé si no te hace perder lo que podía ser el matiz regional. Es decir, no digo lo folclore, digo el hecho que nosotros tenemos una realidad distinta, ¿no?, a lo que puede tener un japonés. Entonces, el traspase de una cosa, de una cultura, de una tradición distinta, si se hace de una forma media frívola, pienso que causa más daño que otra cosa. Enseguida seguimos analizando este aspecto. Hablábamos de globalización, comunicación, televisión, y veía en su razonamiento una cierta reserva, o sea, sí contribuye, ayuda a la comunicación, como usted dice, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay un elemento que pienso que se pierde, que es lo que podemos llamar la tradición.
Es decir, no la tradición en el sentido de que lo anterior es mejor, sino en el sentido de que toda cultura tiene una base sobre la cual se tiene que ir generando. Es decir, no soy contrario en absoluto a las influencias exteriores, no tengo ni localismo, ni regionalismo, ni nacionalismo. Es decir, incluso menos en América puedo tener cuando somos una cultura formada por culturas. Pero lo que temo es un poco a la novelería. Pienso que en el arte moderno, actual, hay mucho de novelería. Hay una lucha por ser diferente, no por ser bueno. Es decir, las escuelas duran 2 años, porque los 2 años se agotan comercialmente, van a los museos, se guardan en los museos y ya se está haciendo otra cosa. Hay, pienso, mucha novelería en las últimas escuelas, digamos, de mitad de este siglo. Creo que fue mucho más creador la primera mitad del siglo. En la segunda, un excesivo individualismo. Pienso que ha hecho perder en profundidad la búsqueda del arte. Pero si usted habla del mercado, ¿no? O sea, de la venta. No estaba hablando de la venta, estaba hablando de la actitud como los pintores asumen su relación con el mundo, digamos, del arte internacional. Pero el mercado vale. Sí, vale, obviamente. Pero no sé en qué sentido, ¿vale? En general pienso que... Da la oportunidad al artista de vender, de comunicarse con la sociedad, de ser conocido, de difundir. Sí, pero no sé hasta dónde... Es decir, en la parte, digamos, del comercio, del arte, también está influido por esto que yo te decía de la novelería, que no son solo de los pintores, sino que son de los críticos y de los museos que andan en búsqueda de lo último, ¿no? Cualquier cosa que sea. Nosotros en el taller y el viejo Torres, en la parte comercial, fuimos hasta hace muy poco un desastre. Es decir, no se vendía nada. Algunos de nuestros compañeros pintaban para empeñar los cuadros y cuando se sacaban para el material de otro cuadro y una comida. Pero eso no ayuda al artista, ¿no? Pero de todas maneras fueron épocas más fructíferas nuestras. Es decir, el éxito comercial no determina por sí un mejor nivel. En general es bastante común en el último siglo que los mejores pintores son los menos vendidos. Ahora, siempre hubo una contradicción allí entre la creación en la pintura y el destino de esa pintura, ¿no? Porque en otras épocas pagaban los papas, pagaban los reyes. Claro, o sea, ahora paga, bueno, el industrial, la gran empresa. Sí, no, el coleccionista. Es decir, cuando los precios suben muy altos, sí, ya ahí es la gran industria. Los que especulan, digamos, con el posible valor. Es decir, compran los cuadros como podían comprar oro. Pero lo que ayuda al artista, en todo caso, en su primer momento, no es eso. Por el primer momento, ninguna industria compra a alguien que ya no tiene un nombre. Y se compra el cuadrito. Nosotros en el taller, una época, financiamos el taller vendiendo cuadros a 20 a 40 pesos financiados. Y con eso pagamos los gastos del taller. Y bueno, teníamos nuestro público que compraba. No podía comprar más a mayores precios porque eran empleados, yo qué sé, profesionales de bajo nivel. Es decir, yo no creo que haya una relación directa entre venta y trabajo. Mancebo, veamos a Europa. ¿Qué es lo que impacta de Europa para un artista, para alguien que viene de estos países, que ha tenido la experiencia de vida que ha tenido usted, fuera de lo artístico? ¿Qué es lo que impacta? Fuera de lo artístico. Bueno, lo primero que, sobre todo cuando vas a los países nórdicos, es el nivel de vida. Nivel de vida. El nivel de vida, claro. Es decir, más en el caso mío, que yo iba de Brasil, que en el Brasil es los grandes con tradiciones, los rascacielos, un lujo insultante,
junto con el hombre que duerme tirado ahí al costado de ese edificio, y llegás, en el caso de los países escandinavos, mira que el Mediterráneo es distinto, te encontrás con lo que ellos llaman la sociedad del bienestar, en lo cual nadie pasa hambre. Es decir, podés tener menos, podés tener más. En donde los sueldos, la gente que trabaja no tiene grandes diferencias, porque hay un sistema de impuestos que te hace que los sueldos no bajen de un determinado nivel que te permiten vivir y no pasen de un nivel determinado donde te enriqueces fácilmente. No así el capitalismo, ese es otro mundo. Estoy hablando de la gente que trabaja. O sea que lo que le ha impactado es esa forma de vida. Claro. Un poco se llega a cierto grado de lo ideal, ¿no? Sí, tiene muchas lo que partes desearíamos negativas. Para todos. Tiene muchas cosas negativas, obviamente. No hay cultura o sociedad sin blancos y negros, ¿no? ni medias tintas. Ahora, lo que entre esas cosas negativas, la conducta de los jóvenes, la droga, todo eso que se llega acá, ¿es así? Bueno, yo no creo que sea, en el caso de Suecia, en ningunos niveles muy altos, pero existe, también existe acá. Es decir, lo que empezaron los últimos años a salir fueron los cabezas rapadas, que son grupos neonazis, pero son muy minoritarios, son muy agresivos, pero son minoritarios. El racismo sueco es un racismo más bien larvario, como posiblemente existe aquí también frente a determinados grupos, digamos, ¿Qué admiran de nosotros ellos? El sueco medio nada. Los grupos, de alguna manera ligeramente diferente, nuestra forma, digamos, de cómo nos podemos comunicar, cómo podemos estar en sociedad, cómo podemos disfrutar de la vida. En mi último contacto con un sueco, un marchand, que quiso abrir un mercado en Suecia, él había estado muchos años en América, hablaba el español mejor que yo el sueco, y me decía, yo odio Suecia. Cuando yo vivía, no me acuerdo si Colombia o Venezuela, mi casa siempre estaba llena de gente, a cualquier hora. O sea, salíamos a comer, salíamos a tomar. Acá viene un sueco a verme y dice, me tengo que ir dentro de media hora. Entonces, algunos suecos, lo que le gusta del latino en general, es esa forma de relacionarse mucho más cálido. Pero el sueco medio ni sabe que existimos fuera de que nos ven en el metro. Julio, ¿cómo ve el Uruguay en esa posibilidad de acercarse, de estar distante durante un tiempo? De lejos parece que da una capacidad de racionalidad mayor. Bueno, ¿y usted cómo la ve? Cuando yo llegué al Uruguay quedé impactado por el sentido negativo. Es decir, porque lo primero que ves, y lo más evidente, es una pauperización bastante grande con respecto incluso al momento que yo me fui. Entonces eso me resultó bastante difícil de asumir. Actualmente es parte del folclore, digamos, ves a los carritos recogiendo basura y ya no pensás en ellos. Pero cuando recién llegás sí, pues te impacta. Ahora, después, eso digamos, en cuanto a la primera visión, es decir, llegar incluso a un aeropuerto chiquitito, con un sistema de control de equipaje del siglo pasado, todo eso como te choca, ¿no? Ahora, después entra la segunda parte. La segunda parte es cuando empezás a comunicarte con la gente. Y ahí es otra cosa. Yo no tenía mayor interés en volver para quedarme, pero encontré en la gente cosas que ya casi me había olvidado que existían. Es decir, una posibilidad de diálogo, una posibilidad de comunicación a nivel profesional, es decir, un interés de la gente por lo que yo hacía y un interés mío de ver lo que hacían mis compañeros, que creó una serie de lazos que, bueno, estoy acá. ¿Cómo percibe la salud cultural del Uruguay? Otra vez la pregunta, de otra manera. En el plano de la cultura, sí, podríamos hablar de la pintura. ¿Cómo percibe que está el Uruguay? Bueno, el Uruguay yo pienso que siempre tuvo, aún en los peores momentos, un nivel cultural bastante grande.
Es decir, una preocupación por saber, por un saber no interesado, que es una diferencia con Suecia, por ejemplo, con Europa quizás. En Europa solo se estudia aquello que va a servir profesionalmente. Es muy difícil que alguien, por ejemplo, se interese, a no ser gente atípica, que lo hay, por supuesto, ¿no? Pero digamos, mayoritariamente, es muy difícil que alguien se interese por una disciplina que no puede emplear en su trabajo diario. Nosotros es lo contrario. Nosotros trabajamos en lo que podemos y estudiamos lo que nos gusta. Incluso como pintores. Es decir, muchos de mis compañeros, bueno, yo di clases, es decir, tuve cierta suerte, pero mis compañeros trabajaron en cualquier cosa. Trabajaban cortando telas en una tienda, en una carpintería, y fuera de su trabajo hacía lo que les gustaba. Algunos consiguieron con el tiempo hacer siempre lo que les gustaba, pero allá en Europa solamente se interesa por aquello que le pudo servir en lo inmediato, y es una diferencia muy, muy grande. Trabajamos sin tiempo. Sí. Julio, cuando hacemos esta entrevista usted está con una exposición en la casa del maestro Torres García. Exactamente. Que es representativa, usted nos decía, de 15 años Exactamente, de 15 vida años. creadora de su pintura. Exactamente. ¿Planes, proyectos? Bueno, yo tenía, como te dije al principio, una exposición que quería hacer en forma simultánea, no se dio por otros factores, en lo cual tengo, digamos, del 90 al 98, cuando la haga tendría hasta el 2000, pero en lo cual muestro una pintura que si bien intento mantener los dos conceptos fundamentales de Torres, estructura y tono, la forma de estructura no es la estructura del taller. Por el problema, el concepto que trajo Torres de estructura, que para mí es el más rico de su pensamiento, tiene, digamos, varias facetas. Una de ellas es la estructura que nosotros hacíamos sobre las bases horizontales, verticales, signos, plano de color. Pero estructura en realidad lo que quiere decir, esencialmente, es que todos los elementos se integren en una forma armónica. Entonces, ese concepto de conseguir que todos los elementos, por oposición o por analogía, se integren en un todo armónico, es lo que yo sigo buscando siempre, haga lo que haga. Pero estuve trabajando con curvas fundamentalmente, grandes planos vacíos de color, paleta muy alta, cosa que es bastante diferente de lo que estoy haciendo aquí. Es decir, en esta traje dos cuadros que son una especie de nexo entre una época y la otra, pero bueno, eso es lo que tengo en mente, hacerlo cuando pueda, sin apuro. Y después tengo en vista hacer unos murales en hormigón. En Montevideo. En Montevideo, en mi propia casa. Los estudié en Europa y lo voy a realizar acá. Julio Mancebo, en la presentación de este catálogo hay una anécdota sobre el taller de Torres García, aquellos años 40. Usted vio allí un Cristo sí, de gran tamaño, dice. Sí, normalmente está expuesto acá. ¿Qué era lo que le impactaba de ese Cristo? Porque se han pintado mucho. Sí, bueno, la pintura. Pero ese era distinto. La pintura. En realidad yo no ni siquiera soy cristiano. Soy ateo, de formación atea, es decir, pero de todas maneras eso tenía una fuerza impresionante. Yo tenía 12, 13 años. Y realmente ahí fue, para mí, la primera vez que vi pintura. Y cuando lo vi aquí, que cuando le montamos este salón estaba puesto Torres, cuando le montamos a ponerlo a mí, estaba el Cristo acá y me causó la misma impresión. Es decir, no fue una visión infantil, sino realmente es un cuadro muy fuerte, de mucha fuerza, muy gris, pero de un tono excepcional. ¿Se pueden pintar los íconos contemporáneos con las técnicas de Torres? O sea, se pintó a Cristo. Sí, los íconos actuales. Actuales. Se puede pintar... Sí. No, el tema no es el problema esencial.
Es decir, el problema es lo que Pero haga uno con el tema. no debe haber sido por casualidad que Torres eligió a Cristo, ¿no? Lo que pasa es que es una figura que tiene mucho peso en la cultura nuestra, ¿no? Es decir, yo creo que Torres no era cristiano, o por lo menos no era practicante. No aparece nunca ninguna noción de que la religiosidad fuera importante. La religiosidad, digamos, así organizada como culto, fue importante en él. Pero es una figura que tiene mucho peso. ¿Sí? Quiera que no, todos de alguna manera hemos tenido una relación con ese símbolo, ¿no? Julio, muchas gracias por esta entrevista y esperamos que por esta vía se amplíe el conocimiento sobre su pintura. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, dispuesto para cuando me precise. Gracias.